Hola de nuevo. Continuamos con las sesiones de la mañana. Vamos con la penúltima. Vamos a cambiar un poquito el enfoque, nos vamos a alejar. Hemos estado hablando de topografía, de proyectos, de obra, como ha sido el anterior de Nudo Norte, y ahora pues nos vamos a ir un poquito más lejos. Vamos a poner el foco en la teledetección, en los servicios de teledetección del ayuntamiento y todos los productos que se derivan de estos servicios de teledetección. El año pasado presentábamos este proyecto, hablábamos de lo que estábamos generando, un poco el enfoque general del proyecto, hasta dónde queríamos llegar, cómo se iba a desarrollar en los siguientes años. Este año, siguiendo la misma línea de las presentaciones anteriores, queremos ofrecer información en caliente, información a fecha de hoy, qué es lo que tenéis, si entráis en el geoportal esta tarde, si entráis mañana, si entráis al mes que viene, qué es lo que vais a tener, información lo más caliente posible, lo más actualizada. Para ello contamos en este caso con Javier Becerra Corral, que es experto en geodatos de la empresa Cotesa, y con Elena Martín Alonso, que es compañera nuestra de la Subdirección General de Innovación. Y nada, no os quiero quitar más tiempo, que siempre nos falta, así que cuando quieras, Elena, te doy la palabra. Buenos días, gracias por la presentación. Pues voy a comenzar comentándoos un poco el proyecto de teledetección por el que, por el que ha apostado el Ayuntamiento de Madrid desde hace más de 20 años. En la siguiente slide vemos la superficie en la que el Ayuntamiento ha ido recogiendo información a través de una serie de servicios básicos, con una franja en los últimos años de 100 metros alrededor del término municipal, y una serie de servicios también temáticos con una superficie un poquito menor, en torno a los 440 kilómetros cuadrados. En la siguiente lo que ponemos es un poco los datos sobre esta evolución del proyecto. Desde hace más de 20 años venimos recogiendo imágenes de 2 anuales, en la época de primavera y en otoño, y con distintas resoluciones en función de los satélites disponibles en cada momento, desde los 5 metros, 1 metro, hasta los 30 centímetros que alcanzamos en la actualidad con los satélites de WorldView. En todos ellos hemos ido obteniendo mapas de cambios anuales que nos han ido incorporando información sobre la ciudad, y en los últimos 10 años también los índices de vegetación. Todos estos datos multitemporales se han ido adaptando también a la evolución tecnológica que ha ido teniendo el sector en los últimos años, incorporando también datos con inteligencia artificial. Esta información está estando disponible, tanto los datos nuevos que vamos incorporando como los que teníamos anteriores de imágenes de satélite desde el año 2000 en Geoportal, y el año pasado también se creó un portal temático con la información del proyecto de teledetección, ya que además de los mapas, los servicios básicos que teníamos, en la siguiente vemos todos los temáticos también que hemos incorporado desde el nuevo contrato que hay desde el 2020. Entonces, además de la captura de imágenes con 2 anuales que teníamos, actualmente recogemos también una más en verano. A los mapas de cambios que teníamos en 2D le hemos incorporado también la perspectiva 3D, esa incorporación nueva que nos permite ver ese volumen con las alturas que se han edificado en los periodos temporales de los que recogemos datos trimestralmente. Y en cuanto a los índices de vegetación, inicialmente se recogía únicamente el NDVI, y posteriormente alcanzamos hasta 5 identificadores más, índices más, entre ellos el índice de área foliar, que es de bastante utilidad para ver los cambios en la vegetación. En cuanto a los servicios temáticos, decir que se ha incorporado la inteligencia artificial en el tema de la detección de especies, en la detección de amianto, y que se han creado nuevos servicios como los datos de potencialidad solar y de la isla de calor urbano a través de análisis multicriterio. Todo ello también nos permite hacer actualización cartográfica, como va a ser orientado a los distintos cambios urbanos, y la modelización en cuanto a los servicios en 3 dimensiones.
Y sin más, pues dejo paso a Javier, que os va a comentar las novedades de este último año. Pues nada, encantado de saludaros y estar con vosotros. Muy buenos días. Respecto a la charla que ya tuvimos el honor de dar el año pasado, sí que quiero recalcar que esa charla podéis acceder vía YouTube a las jornadas anteriores. Ahí está un poco toda la información de todos los productos que hemos generado, pero sí que queremos, en este caso, dar un enfoque diferente, ¿no? ¿Qué utilidad tiene para el usuario todo esto que os voy a comentar? ¿Vale? Sin entrar más en el plano técnico. ¿En qué consiste y qué supone que tengamos una serie como la que ha comentado Elena, ¿no? Tenemos una serie el ayuntamiento en este caso tiene una serie de 20 años y en este último contrato tenemos ya imágenes cada 3-4 meses a una resolución muy buena, ¿no? Entonces, ¿qué supone esto en cuanto a la generación de productos para el usuario? Tanto para un usuario común que pueda ser un habitante de Madrid, ¿no? O para gente de otros departamentos, otras empresas. Creo que estos productos son muy útiles para mucha gente, ¿no? Entonces, tal y como ha comentado Elena, ¿qué imágenes utilizamos? Utilizamos imágenes Worldview, ¿vale? Del catálogo Maxar. Hacemos dos capturas de 30 centímetros al año, ¿no? En primavera y en otoño, y una adicional a 50 centímetros en verano. Por supuesto, las imágenes, las nubes son nuestro principal enemigo, no queremos nubes, entonces evitamos que haya nubes, menos del 5% en este caso de nubes, ¿vale? Los ángulos que sean muy de toma del sensor, ¿vale? El sensor toma los datos de manera oblicua. Si tenemos unos ángulos muy grandes, tenemos más distorsión, ¿no? Tenemos los edificios más vencidos. No queremos eso, o sea que tenemos imágenes que estén por debajo de 30 grados, pero suelen estar sobre 15, 20, ¿vale? Y por supuesto, relacionado con las nubes, no queremos nubes, queremos que la elevación solar sea la adecuada, ¿no? Para que no tengamos sombras, que es otro de nuestros enemigos. Entonces, tomamos las imágenes fuera del invierno. El invierno el sol está muy bajito, entonces las sombras son muy grandes y lo evitamos, ¿vale? Para que no haya problemas. Entonces, una vez que nosotros recibimos esas imágenes, lo primero que hacemos es esta cosa que se llama pan sarpeado, que es así muy rimbombante en inglés, ¿no? Pero realmente es una fusión, ¿no? Las imágenes tienen 4 bandas, entonces esas imágenes están a 2 metros y hay una banda, digamos una imagen, ¿vale? Por banda entendemos como imagen. Esa imagen lo que hacemos es fusionarla, esa imagen que está a 50 centímetros o a 30, la fusionamos con la información que está a menos resolución, ¿vale? Entonces lo que sacamos es un producto de 4 bandas, RGB e infrarrojo, ¿vale? A 0,5 o a 30 centímetros, ¿vale? Esas imágenes que son crudas, ¿vale? Que son las que toma el sensor, lo que hacemos tienen unos números que no se refieren a ninguna unidad, entonces lo que hacemos es convertirlos por energía de superficie, ¿no? Energía por superficie, que es las radiancias. Esa radiancia ya podemos cuantificarla, ya podemos compararla con otras épocas, ¿vale? Es lo que conseguimos con este paso. Aquí abajo veis algunos de los ejemplos, ¿no? Cómo pasamos a esas imágenes. Y luego, por último, en teledetección es comúnmente conocido, ¿no? Que las bandas más cercanas al azul y al verde, pues esa telilla, ¿no? Que aparece en la imagen es por los elementos que hay en la atmósfera, ¿no? Esos elementos que hay en la atmósfera influyen en cómo vemos las imágenes, ¿no? Sobre todo en esa zona del azul, ¿no? Entonces lo que hacemos es modelar todos los elementos de la atmósfera, el ozono, el vapor de agua, estos elementos, los modelamos y hacemos una corrección que se llama corrección atmosférica para pasar de esas radiancias a lo que realmente está en la superficie, ¿no? ¿Qué señal nos llega de la superficie? Eso, unido a un ejercicio de ortorrectificación y corregistración entre fechas, lo que obtenemos es una imagen bien posicionada en el sitio con un error por debajo del píxel. ¿Qué es un error por debajo del píxel? Pues de esos 30 centímetros que tiene el píxel, que es el nivel de detalle, pues el posicionamiento el error está por debajo de ese píxel, ¿vale? Entonces está una imagen perfectamente tratada, perfectamente posicionada en el sitio y que está lista para utilizar, ¿vale? Aquí veis abajo uno de los grandes retos que tuvimos, ¿no? Cuando fue la nevada de Madrid, que ya sabéis que es muy poco común, aquí el perfil atmosférico que hubo esos días era bastante anómalo, ¿no? En Madrid no es muy común tener un suelo con esta superficie, ¿no? De hielo y de nieve y con este aire frío en capas bajas. Entonces tuvimos que hacer unos ajustes mucho más grandes, ¿no? Entonces, claro, aquí sí que os exhorto a que entréis en el geoportal, veáis las imágenes, tenéis un material muy, muy bueno
que no lo tienen muchas ciudades, creedme, y es muy, muy bueno. Entonces, aquí tenéis un material con el que podéis ver de una manera muy sencilla cómo va evolucionando, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro es Filomena, desgraciadamente, ¿no? Perdimos una gran cantidad de masa arbórea. Entonces, por ejemplo, ahora la imagen que os voy a pasar, ¿no? Que esta es la inmediatamente anterior, que es de otoño de 2020, antes de que se cayera la hoja, ¿vale? De octubre de 2020, cómo pasamos a primavera. Aquí estamos viendo ya influencias de la pérdida de hoja, ¿no? que tienen estos árboles, además de toda la masa arbórea que se perdió, ¿vale? Aquí influyen esos dos factores, ¿no? Pero veis perfectamente cómo podéis ver la evolución a un nivel de detalle increíble, ¿no? Cada muy poquitos meses. Esta ya es de verano de 2021, otra vez ha vuelto a ganar la hoja, pero sí que se nota esa pérdida un poco o de árboles completos, o de ramas, o de densidad foliar, ¿no? Que luego os comentaré más adelante con los índices. Entonces, pues bueno, voy pasando un poquito por las imágenes. Ahora mismo tenemos hasta verano de 2022. Sí que hemos viendo, y ahora os comentaré analizando cómo ha ido mejorando esa masa arbórea un poco, cómo se ha ido recuperando muy poquito a poco, porque ya sabéis que esto es un ejercicio muy lento de recuperación, ¿vale? Pero tenéis todo disponible en la página web y ahora mismo vamos a empezar con la imagen de otoño de 2022, ¿vale? Que es la que tendréis próximamente disponible. Claro, esto que estáis viendo aquí es RGB, ¿no? Los canales RGB de toda la vida, cualquier imagen que veis de satélite, si entráis en Google Satellite, en Google Earth, es las imágenes que veis, ¿no? RGB, pero tenemos mucha más información que se puede explotar, ¿no? ¿Cómo la explotamos? Pues ese va a ser el siguiente objetivo de lo que os voy a comentar, ¿no? Los índices espectrales. ¿Qué tenemos, no? Pues al final lo que tenemos en la cubierta terrestre pues responde diferente en las diferentes regiones del espectro electromagnético, ¿no? Por ejemplo, las zonas de vegetación, pues la clorofila al final hace que ese pico en el verde salga verde, ¿no? Y esto es un ejemplo muy sencillo de cómo funcionan los índices, ¿no? Y ahí, como ha comentado Elena, ahí tenemos diferentes índices que nos permiten cada 3 meses ver muy bien la evolución. El ejemplo otra vez de Filomena, se ve genial, ¿no? Cómo se ha perdido la masa arbórea y los índices lo demuestran y lo veremos ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, zonas que se han construido nuevas, zonas de, por ejemplo, el bosque metropolitano, ¿no? Que es una de las acciones muy importantes que viene haciendo la gestión del ayuntamiento, ¿no? Pues también se verá, ¿no? Con esta monitorización. Entonces, tenemos diferentes índices. Estos que veis aquí están muy dirigidos a monitorizar lo que es la vigorosidad vegetal, ¿no? La biomasa que tenemos sobre la superficie. Digamos que dentro de los índices, para que no os hagáis ningún lío, estos índices son ratio entre bandas, ¿no? Pues si tenemos la señal que nos llega en el infrarrojo, la señal que nos llega en el verde, en el azul, y hacemos una especie de mezcla entre ellas, ¿no? Con un sentido, pues tenemos una información, ¿no? Por ejemplo, el NDVI, que es el índice más sencillo, que seguro que habéis escuchado hablar de él, al final NDVIs de valores muy altos, ahora veremos, nos muestran pues, que tenemos un bosque, que tenemos una vegetación arbórea o que la vegetación es muy vigorosa. Luego hay otros índices que son parecidos al NDVI como el SABI, ¿no? Pero que tienen en cuenta la influencia, por ejemplo, del color del suelo desnudo, de la humedad del suelo desnudo. No quiero entrar técnicamente en detalles, pero al final tenemos índices que nos permiten complementar donde el NDVI falla, ¿no? Que son estas zonas que no tienen tanta vegetación, que es el caso del SABI, ¿no? Luego tenemos el LAI. El LAI es un índice, como ha comentado Elena, súper importante. Al final ya no solo es cuál es la vigorosidad de la vegetación, pero cuál es la estructura de la vegetación. No es lo mismo tener verde, lo que veis verde en la imagen, tener verde, que lo veis, pero tener diferentes capas de hojas, ¿no? Diferentes capas de hojas significa que tenemos más vegetación, más biomasa, y eso influye en todos los objetivos de cambio global, ¿no? De Agenda 2030. ¿Cómo influye esto en el balance del carbono, ¿no? Pues estos índices, pues tomándolos cada poquito tiempo, nos permite ver estas cosas, ¿no? Pues aquí tenéis, por ejemplo, el RVI, que también se refiere dentro de la masa arbórea a toda esa estructura, ¿no? Pues ahí tenéis un ejemplo del RVI, nosotros lo utilizamos mucho para ver, diferenciar la vegetación arbórea, ¿no? Como os enseñaré luego. El EBI, ¿vale? Que también tiene un factor de corrección también para el tema de biomasa, pero también va muy dirigido a la parte de clorofila, ¿vale? Y luego tenemos dos índices adicionales que hasta ahora no se habían realizado solo en este contrato, que es el EMSABI y el OSABI, que también, no quiero perderos, solo es para cuando el NDVI no falla un poco y queremos ver otras cosas de biomasa, ¿no? Entonces, esto traducido del mundo de la física pura o de la matemática con las ecuaciones que os estoy comentando, ¿en qué se traduce para el usuario? ¿Qué nos supone tener estos índices, ¿no? Pues aquí tenemos 4 puntos de 4 imágenes en el tiempo que hemos venido tomando imagen, ¿no? Y aquí tenemos el RGBNIR con sus bandas, ¿no? Entonces aquí veis donde está el puntito rojo, un ejemplar que se ha perdido en el retiro, ¿no?
Este ejemplar ha desaparecido por completo. Lo veis en octubre de 2020, que tiene bastante vigorosidad, y en febrero de 2021 ha desaparecido, ¿vale? Ha sobrevivido alguno al lado, pero justo ese ha caído en batalla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué supone esto en cuanto a los valores de NDVI? Pues, ¿qué supone? Pues aquí lo veis, ¿no? Pues tenemos NDVIs de 0,7, 0,8, ¿vale? Alta vigorosidad vegetal. Cuando llega Filomena, ¡pum! Estamos viendo la señal del suelo. Lo que estamos viendo realmente en la imagen es el suelo. ¿Qué pasa en el suelo? Pues que no hay vigorosidad vegetal, ¿vale? Entonces aquí esto mezclado con la fenología, porque la hoja se ha perdido, pues tenemos valores muy bajos. Poquito a poco vemos que se recupera, ¿vale? Porque hay árboles que están cerca y los píxeles están muy contiguos, pero no llega a ese punto que estábamos viendo al principio, ¿no? Se ha notado que la masa vegetal ha bajado, ¿no? Entonces vuelve otra vez a caer en otoño-invierno de 2022 y otra vez vuelve a subir y ya podemos ver que se está recuperando un poquito en la imagen anterior, como ese árbol que está al lado sí que se ha conseguido salvar y recuperar un poquito e influye, ¿no? Entonces esto sí que quiero que esto accedáis al geoportal y veáis cómo podemos utilizarlo, ¿no? Pues el árbol que está aquí al lado de mi casa, ¿no? En mi calle, por ejemplo, cuando vivía allí en Conde de Casal, pues es que han desaparecido los árboles de la calle, es que han desaparecido por completo. Entonces, esto en el NDVI supone que hemos pasado de valores altos a valores bajos, ¿vale? Y poquito a poco se irán recuperando, pero hasta que no llegan a esa vigorosidad. Entonces, sí que a modo de juego quiero que esto lo veáis y podáis jugar con ello, ¿vale? Que esto es importante. Una vez que tenemos todos los índices en diferentes momentos, tenemos productos de valor añadido que tiene el ayuntamiento, que esto, uniendo los índices, uniendo diferentes épocas, tenemos lo que llamamos el producto de zonas verdes. Producto de zonas verdes entendido no como las zonas verdes tradicionales que conocemos, sino esos estratos vegetales, ¿vale? ¿Qué es vegetación arbórea? ¿Qué es vegetación baja? ¿Qué es matorral? Y aquí tenemos estas técnicas de Machine Learning que comentaba Elena, ¿no? Que tenemos durante todo el proyecto en diferentes productos. Aquí utilizamos técnicas de Machine Learning que nos permiten derivar esta información, ¿no? Que es muy, muy útil. Aquí tenemos un GIF bastante ilustrativo en la zona de la casa de campo, cómo va evolucionando esta masa arbórea y cómo va variando, ¿no? Entre un estrato y otro. Pues mira, aquí veis que Filomena ha caído, ¿no? Mucha vegetación, que en la casa de campo fue bastante reseñable, ¿vale? Y vemos cómo va pasando a suelo con vegetación o suelo sin vegetación, etcétera, ¿vale? Y esto lo tenéis disponible. Otro producto súper interesante, aquí pasamos del mundo del Machine Learning al mundo del Deep Learning, ¿vale? Aquí utilizamos redes convolucionales. Esto que suena muy rimbombante, al final tenemos una información de cuáles han sido los cambios que veis aquí en pantalla, ¿vale? Desde construcción de un nuevo edificio, demolición de un nuevo edificio, que ha habido removimientos de tierras, etcétera. Tenemos un dataset que al final el dataset es cómo ha cambiado de una fecha a otra, entrenamos un modelo y cuando le metemos otro par de fechas ya nos indica qué es lo que ha cambiado, ¿no? Y esto, pues en el PAU de Cañaveral, al norte de la R3, si la conocéis la radial, está el PAU Cañaveral y al sur los Eijones, ¿no? Estos PAUs, cómo tienen un dinamismo muy grande, ¿no? Cómo van evolucionando de un uso a otro y cómo va variando cada 3 meses. Podemos ver lo típico de cuando vamos a la obra y nos tiramos a ver la obra, cómo va variando, ¿no? Pues lo podemos hacer vía satélite, no solo viendo la imagen, sino ya con técnicas de inteligencia artificial viendo cómo ha variado de una clase a otra, ¿no? Lo que era un removimiento de tierras al principio ha ido variando a una edificación, etcétera, ¿vale? Y viceversa. Esto, pues os preguntaréis, joder, qué chulo, ¿no? Pero ¿cuál es la precisión? Pues la precisión estamos dependiendo de la clase, porque hay clases que son un poquito más grises, ¿no? Sí que tenemos precisiones por encima del 90%, ¿vale? Sobre todo de suelo desnudo a edificación nueva o de edificación nueva a demolición, pues eso, bastante éxito, ¿vale? Luego, otro producto que comentaba Elena, súper interesante, no solo tenemos las imágenes, sino que también tenemos lo que llamamos estéreo o falso par estéreo de imágenes. ¿Qué es esto? Pues tenemos una imagen que con la órbita pasa con un ángulo y luego tenemos otra imagen que se captura el mismo día o al día siguiente con otro ángulo, ¿vale? Con esas dos imágenes lo que hacemos es generar un modelo 3D, ¿vale? Este modelo 3D lo hacemos de manera anual para este contrato. ¿Y qué nos permite? Pues nos permite ver los cambios en 3D.
algunos ejemplos seguro que os vienen a la cabeza, ¿no? Pues la quinta torre de las 4 torres, que si no me equivoco es la Torre Caleido, pues ha ido ganando altura según se iba construyendo, ¿no? Y de manera contraria, por ejemplo, lo que es el enchufe, ¿no? Así informalmente conocido, de Colón, pues también lo están quitando de altura, ¿no? O el Bernabéu que está en obras, o edificios que se están construyendo en manzanas que están en suelo desnudos, ¿no? Pues esto es una manera de, si está en positivo, ha ganado altura, se ha construido, ¿vale? O se ha quitado, ¿no? Pues un edificio pasaba de 2 plantas a 3 plantas, pues se ha construido una planta nueva, ¿no? Pues esta es otra manera de también monitorizar los cambios que hay en Madrid y lo tenéis a vuestra disponibilidad. Esto hasta aquí son lo que llamamos los servicios básicos, ¿vale? Que son con algunas mejoras, pero son muy parecidos a los que se llevan haciendo durante 20 años y que podéis consultar, ¿vale? Luego, como este contrato tiene otra visión que integra muchos más datos, ¿no? Por Javier, ejemplo, este disculpa, servicio... 3 Sí, minutos nos quedan. vale, perdona. Gracias. Eh, esto, perdonadme que siempre os doy la chapa mucho, la potencialidad solar, ¿no? Pues al final con diferentes modelos digitales, etcétera, y con información de satélite conseguimos que saber qué edificios son mejores para poner unas placas solares, ¿no? Esos que tienen la orientación hacia el sur, que están más elevados sobre el resto, que no tienen sombras, etcétera. Aquí veis unos cuantos cambios. Aquí veis cómo la radiación entre 2020 y 2021, las nubes, la diferencia de nubes, ha hecho que en 2021 haya más potencialidad solar, ¿no? Luego, en cuanto al producto de isla de calor, que a mí me parece súper interesante, de los más interesantes que estamos haciendo, también podemos estudiar cómo va evolucionando la isla de calor con acciones concretas, ¿no? Como el bosque metropolitano, como las acciones en el Manzanares y viceversa, como por ejemplo Filomena está actuando, ¿no? Entonces tenemos un análisis multicriterio que nos permite ver cómo se ha perdido la vegetación, por ejemplo, ese verdor que ves a la izquierda, que saca un satélite, cómo se va perdiendo y veis cómo va variando de muy bajo, de un confort térmico muy agradable, ¿no? A un confort térmico peor porque se ha perdido vegetación arbórea. Lo mismo en el Manzanares, veis cómo de 2020 a 2021, pues ha mejorado la isla de calor porque ya o bien por la fenología, porque ha sido un año más lluvioso o porque se han hecho actuaciones, pues mejora la isla de calor en ese punto, ¿no? Y luego aquí un ejemplo, un juego que os pongo es el Retiro, ¿no? Esta zona del paisaje de la luz del Retiro, como la Avenida de México, si la conocéis, que es la que va de la Puerta de Alcalá al lago, como vemos que en 2021 tenía peor isla de calor, estaba en obras, estuvo en obras mucho tiempo, si habéis paseado por ahí, y cómo deja de estar en obras y el confort térmico sube, ¿no? Porque ya sí que el área está vegetada y veis que pasamos de esos píxeles en rojo a píxeles en azul, ¿no? Ya por último, Vicente, sí que quiero comentar el producto de inundaciones y termino casi con esto. Tenemos un producto de inundaciones que hacemos con imagen de satélite de Sentinel-1 del programa Copernicus, ¿vale? Es un satélite que pasa cada 5 días y es un satélite radar, ¿vale? El radar es especialmente sensible a la humedad en el suelo hasta que llega a un punto que satura y esa saturación viene dada porque hay una lámina de agua en el suelo, ¿vale? Y esto cada 5 días lo podemos monitorizar. Aquí veis que, por supuesto, las zonas del sureste de Madrid y las del río Manzanares pues son más proclives a inundaciones, ¿no? Pero si ya indagamos un poquito más y vamos al mundo de la realidad, vemos cómo si mezclamos esto con los modelos 3D que sacamos, por ejemplo, esta es la zona de Valdebebas, vemos cómo esa vaguada que intuimos aquí a la derecha se corresponde con una zona de inundaciones que este 10 es que se inunda 10 veces al año. Entonces, podéis ver que podéis jugar con estos datos y, joder, este sitio al lado de mi casa se inunda muchísimo. ¿Por qué es? Pues por supuesto porque será una vaguada, porque las aguas van a parar ahí y esto lo podéis ver y el ayuntamiento lo tiene disponible para vosotros, ¿no? ¿Y esto pasa en diferentes años? Por supuesto. En 2020, aunque un poquito menos recurrente, también pasa, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo. Y luego, si me dejas terminar, Vicente, muy rápido, con dos últimos servicios que al final estos servicios no tienen un cambio multitemporal tan grande, ¿no? Por ejemplo, la detección de especies, que es un producto súper chulo, al final de un año a otro una especie sigue siendo la misma, ¿no? En el bosque metropolitano sí que se va plantando y van creciendo, ¿no? Pero las especies que detectamos en un año son muy parecidas a las del otro. Pero aquí, aunque Elena indagará un poco después, el tema del experience, ¿no? ¿Cómo podemos... En mi distrito, ¿qué modalidad de árbol hay más? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuál es la superficie? Etcétera. Es un visor muy chulo que puedes mirar los datos de manera muy sencilla y muy intuitiva, ¿no? Aquí tenéis diferentes ejemplos. Y por último, ya para terminar, el amianto. También, por supuesto, en la señal del satélite también vemos, tiene una señal espectral muy típica, sobre todo en el infrarrojo, y hemos podido
documentar más de 3.000, con técnicas de Machine Learning, más de 3.000 cubiertas en todo Madrid, en las que alguna parte de la cubierta tiene amianto, ¿vale? Para utilizar todas las bandas a 30 centímetros de estos sensores que tenemos cada poquito tiempo, ¿vale? Esta es una zona de casitas y una zona de Valverde, ¿vale? Perdonad que haya ido un poquito rápido, doy paso a... Muchas gracias, Javier. Elena. Tienes un minuto, Elena, para decirnos que Nada, tenemos disponible el visor. muy brevemente, únicamente voy a compartir el vídeo, pero lo voy a pasar muy rápido para que veáis simplemente las opciones que tenemos dentro del visor que hay en... A ver si puedo compartirlo. A ver, os comparto aquí. Bueno, no sé si me estáis viendo ya. Compartido Tu el pantalla vídeo. no, ahora. Ahora sí, Ahora vale. sí. Bueno, muy Sí. brevemente, dentro de los visores del geoportal está este portal temático en el que tenemos pues, la opción de hacer una visión comparativa de las imágenes que tenemos, que era lo que veíamos anteriormente, los índices de vegetación con un resumen de todos los que hay. Por otro lado están las especies vegetales, en el que tenemos pues, la información de las principales 10 especies arbóreas, y lo que es un poco más interesante además también es el enlace al cuadro de mandos, que podemos visualizar cada una de las especies por distritos y además por especie, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, visualizar las especies que hay dentro del distrito de Fuencarral, aislar solamente Fuencarral, ver el porcentaje que supone, e ir incorporando distritos pues como Moncloa, Tetuán, o hacer la visión contraria, irnos a determinadas especies, los olmos por ejemplo, y ver cómo está distribuido pues, en todos los distritos, ¿no? En este caso de la ciudad. Las zonas de encinares pues, más distribuidas en la Casa de Campo y en el Monte del Pardo, y luego pues, las plataneras, el árbol de plátano pues, por todo Madrid, ¿no? Un poco con esto animaros a jugar con estos datos que tenemos disponibles dentro del Experience. Y yendo a otro producto, pues nos iríamos a los cambios urbanos que hemos recogido en 2 dimensiones y también a partir del 2020 en 3 dimensiones, con las alturas, estas que vemos con el modelado 3D, en este caso la Torre Caleido, con cómo ha ido creciendo, aumentando los pisos en los últimos años. Los datos de potencialidad solar, en los que también incorporamos un pequeño cuadro de mandos, a ver si eso es, en el que tenemos una vez más la opción de movernos por los distritos y de movernos por la distinta potencialidad solar. Pues ver aquellos que tienen más disponibilidad para poder ubicar paneles solares sobre ellos. Y bueno, pues para finalizar, los temas de inundaciones, en los que vemos pues, cómo se ha registrado la información, cómo se ha pormenorizado en esas zonas que suelen estar más inundadas. Y en lo último, pues los datos de isla de calor, en los que incorporamos la información. Nos parece importante poder tener un resumen de cómo se ha elaborado el análisis multicriterio y un pequeño filtro, en este caso, bueno, el que además de toda la información de la ciudad, pues tenemos la opción de entrar por distrito y por barrio. Y sin más, estos son los datos que actualmente tenemos, y deciros que es un proyecto vivo y que ahora pues tenemos que incorporar los nuevos datos del 2022. Las imágenes hasta verano del 2022 están y pasaremos a incorporar lo nuevo en breve periodo de tiempo ya. Muchísimas gracias, Elena, Javier. Súper interesante la presentación. Aprovecho para contestar a 2 preguntas, una que entró al final de la otra presentación y otra que acaba de entrar. Nos preguntan si las aplicaciones y los datos, primero Eva nos preguntaba por las aplicaciones si son de acceso público corporativo, y ahora Enrique nos pregunta si los datos disponibles, si tenemos los datos disponibles en bruto de todo esto, arbolado, inundaciones, amianto. Comentaros que todo, tanto el visor que nos ha enseñado ahora Elena como toda la información que está directamente en el geoportal, es pública, está abierta, es descargable, consultable y no hay información restringida. No sé si con eso se responde a las 2 preguntas. Y nada más, muchísimas gracias. Tenemos que dejarlo aquí, que ya vamos sobre el tiempo. Paramos un minuto, creo, y enseguida entramos con la última presentación de la mañana. Muchas gracias.